Buenos días, doctora. Soy la alumna Romero Torres Jessica Mabel y el día de hoy voy a presentar mi trabajo de investigación, cuyo título tiene factores de riesgo asociados a la mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica que reciben hemodiálisis en el Hospital Regional de Lambayeque en el periodo de enero a diciembre del año 2024. Durante la presentación voy a mostrarle la introducción, parte de materiales y métodos, bueno, los resultados y la discusión del trabajo, las conclusiones y recomendaciones, y el resumen y, bueno, por último, los anexos. En cuanto a la introducción, mi trabajo está, bueno, basado en la enfermedad renal crónica, ya que esta provoca una pérdida progresiva e irreversible de la función renal, lo que impide eliminar eficazmente los desechos metabólicos y el exceso de líquido del cuerpo. Esta enfermedad afecta en un promedio del 8% al 16% de la población mundial, con un aproximado de 851 millones de personas afectadas, siendo la sexta causa de muerte en mayor aumento, con 2,3 millones de fallecidos anualmente, ¿no? Aunque un tratamiento como la hemodiálisis, comúnmente utilizado, produce cambios significativos en el organismo. Estos cambios pueden llevar al paciente a agravar la situación, ¿no? Pero los estudios han demostrado que los pacientes sometidos a hemodiálisis presentan un promedio de 13 síntomas de malestar, ¿no? Por el mismo tratamiento, por el mismo hecho de pasar, ¿no?, este procedimiento. Y bueno, tiene una prevalencia de síntomas que varía entre el 40,7 y 92,3%. Bueno, en cuanto al objetivo general del trabajo es determinar los factores de riesgo que se asocian a la mortalidad de la enfermedad renal en pacientes que están recibiendo hemodiálisis en el Hospital Regional de Lambayeque. Bueno, en cuanto a uno de los objetivos específicos será determinar los factores de riesgo epidemiológicos asociados a la mortalidad de la enfermedad renal crónica en pacientes, ¿no?, con hemodiálisis, ¿no? Y identificar los factores de riesgo clínicos asociados a la mortalidad de la enfermedad renal para los pacientes que reciben hemodiálisis en el Hospital Regional de Lambayeque. En cuanto a lo que es materiales y métodos, el tipo y diseño de la investigación ha sido un estudio observacional, ya que no existe intervención cuantitativa, debido a que se utilizan los datos que se recolectan de las historias clínicas del hospital, ¿no? Y se emplean métodos estadísticos para encontrar la relación entre las variables. En cuanto a la población y muestra, la población de estudio está compuesta por 150 pacientes diagnosticados con enfermedad renal crónica, quienes reciben tratamiento en el Hospital Regional de Lambayeque durante enero a diciembre del 2024. Para calcular el tamaño de muestra hemos aplicado la fórmula de poblaciones finitas y se empleará el método de muestreo probabilístico, concretamente esto aleatorio simple. En cuanto a la técnica e instrumentos de recolección de datos y validez y confiabilidad, la técnica está basada en la recolección de toda la información de las historias clínicas que se registran en la ficha de recolección de datos. Luego los datos serán ordenados y procesados usando el programa Excel. En cuanto al procedimiento del análisis de datos, para el procesamiento del análisis se utilizó el programa Microsoft Excel en su versión 2023, en el que se construye una base de datos, así como gráficos, tablas, frecuencias, que también nos ayudan a calcular las medidas de tendencia según el tipo de variable. Cuanto a los criterios éticos, el perfil de proyecto de investigación fue valorado y aceptado por el Comité de Ética de la Universidad de Municipal y se solicitó oportunamente permiso a las autoridades del Hospital Regional para poder tener acceso a las historias técnicas. En cuanto a la discusión de esta investigación, podemos decir que la enfermedad renal crónica causa un deterioro progresivo y irreversible de la función renal, dificultando la eliminación de desechos y líquidos en exceso, ¿no? Aunque la hemodiálisis es ampliamente utilizada y conlleva a alteraciones internas y existen factores de riesgo que influyen en la mortalidad prematura, el estudio que se realizó identificó los factores asociados a la mortalidad, los cuales fueron, pues, lo que el paciente accedía a una hemodiálisis en menos de 6 meses, ¿no? Y el prolongado uso del catéter para la diálisis y los bajos niveles de albúmina, ¿no?
fueron uno de los factores que se asociaron más con la mortalidad. Estos hallazgos coinciden con otras investigaciones que se revisaron, donde destacan que la nefropatía, el tipo de, el tipo de acceso vascular, los catéteres, y las comorbilidades que el paciente pueda tener previa diabetes o, bueno, y sepsis asociadas, se destacan como un mayor factor de riesgo para poder tener un desencadenante, ¿no? En cuanto a la discusión, la enfermedad renal crónica causa deterioro progresivo e irreversible de la función renal, dificultando pues perdón. En cuanto a las conclusiones, eh, los- concluimos que el principal factor de riesgo asociado a la mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis en este hospital fueron la presencia de comorbilidades como la diabetes y la hipertensión, la hiperglicemia, el IMC, el índice bajo, y la frecuencia de hospitalizaciones. Estos hallazgos subrayan la urgencia de adoptar un enfoque clínico integral que priorice el control efectivo de comorbilidades, el empleo de accesos vasculares permanentes y controlados, ¿no? Detectar tempranamente estos factores de riesgo permitirán implementar intervenciones personalizadas que favorezcan la prolongación de la vida y el bienestar del paciente. Además, se enfatiza pues que la importancia de fomentar nuevas investigaciones con diseños prospectivos y enfoques multicéntricos que permitan explorar de manera más amplia el impacto de variables clínicas, sociales y bioquímicas en la evolución de esta población vulnerable. En cuanto a las recomendaciones, se recomienda establecer protocolos de seguimiento temprano durante los primeros 6 meses de hemodiálisis para detectar las posibles complicaciones y reducir la tasa de mortalidad. Es fundamental controlar estrictamente el uso y mantenimiento de los catéteres venosos centrales debido al alto riesgo de infecciones. Los pacientes suelen infectarse mucho con la presencia de estos catéteres en el cuerpo. Además, se sugiere un monitoreo continuo de la proteinuria, ya que su alteración asocia con un mayor riesgo de muerte. Se propone fortalecer el abordaje multidisciplinario integrado a los profesionales de nutrición, psicología, trabajo social y enfermería nefrológica para un manejo integral del paciente. Finalmente, se destaca la necesidad de promover investigaciones prospectivas y multicéntricas para profundizar en los factores psicosociales, bioquímicos y de la calidad de vida con el fin de mejorar las estrategias de atención a estos pacientes no con enfermedad renal en tratamiento con hemodiálisis. En cuanto al resumen, al resumen, en la parte introductoria podemos decir que la enfermedad renal crónica representa un problema de salud de creciente y relevancia, ¿no? De hemodiálisis, aunque es una terapia de soporte vital, no siempre logra prevenir la mortalidad temprana. Diversos factores clínicos y epidemiológicos pueden influir en el pronóstico de estos pacientes. Cuanto al objetivo, nuestro objetivo es identificar los principales factores de riesgo asociados a la mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento con hemodiálisis en el hospital regional en el periodo de enero a diciembre de 2020. En cuanto a la metodología, el estudio fue un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo realizado en 150 pacientes con el diagnóstico de enfermedad renal en tratamiento con hemodiálisis en el hospital regional, ¿no? Y se analizaron las variables clínicas, demográficas y de laboratorio evaluando sus asociaciones con la mortalidad mediante la prueba estadística y cálculo del P menor 0.05. En cuanto a los resultados, se identificaron como factores con asociación estadísticamente significativa al desenlace fatal de los pacientes, un tiempo de hemodiálisis menor a 6 meses, ¿no? Con un P igual a 0.021. La utilización de catéter venoso central como un acceso vascular, un P 0.001 y niveles bajos de albúmina en sangre con un P igual a 0. Asimismo, se evidenció una mayor incidencia de mortalidad en pacientes con edad avanzada, bajo índice de masa corporal y presencia de comorbilidades como diabetes e hipertensión arterial. En cuanto a la conclusión, bueno, concluimos que la mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis está relacionada principalmente con el tipo de acceso vascular, ¿no? El catéter que pueden utilizar en el estado nutricional y el control de comorbilidades. Estos hallazgos traen la necesidad de intervenciones clínicas tempranas, un enfoque multidisciplinario y estrategias que prioricen el uso de accesos vasculares permanentes para vigilar la vigilancia nutricional y el control adecuado de enfermedades crónicas. Bueno, en cuanto a nuestros anexos,
contando bueno, con la constancia de la asesoría de tesis. Y bueno, la estrategia de recolección de datos, ¿no? Que fueron los datos que se pudieron sacar de la revisión de las historias clínicas de cada paciente, ¿no? Lo que nos iba arrojando en cuanto al sexo, al grado académico de la ocupación, ¿no? Al índice de masa corporal, a la clínica, a la patología por la cual se ingresaba, ¿no? A nivel de anemia, a la tasa de acidosis, a la tasa de filtración glomerular, ¿no? Esos eran los principales. Bueno, doctor, eso es todo en cuanto a la presentación del trabajo de investigación que ha realizado.